Abren pollerías en Chilpancingo. Refuerzan militares el Estado de México. Muy lamentable que... Investigan video de hombres armados a orilla de carretera. Bienvenidos al Caporal del 15 de junio. ¡Comenzamos! Seguramente recuerdas el caso del linchamiento de Daniel Picasso, asesor del PAN en la Cámara de Diputados Federal. Según han asegurado las autoridades, fue confundido por pobladores de Huauchinango, Puebla, quienes creyeron que era un robachicos. Este miércoles 15 de junio, autoridades han informado de la detención de 5 presuntos responsables del linchamiento, entre quienes afirman está quien prendió fuego al cuerpo. Pero también han sido revelados audios que llevaron a los pobladores a cometer tal crimen. Son 2 audios que fueron compartidos vía WhatsApp, estuvieron circulando, de origen y veracidad desconocidos, cuyo principal objetivo era provocar precisamente a la población. Te comparto algunos fragmentos, pero ya sabes, duda siempre de lo que te llegue por WhatsApp. Ay, por favor, ahí les suplico que tengan mucho cuidado. Hace 3 días robaron un niño aquí en el municipio de Cocingo. Por favor, familia, tengan cuidado con los niños. Se los suplico ahí, si pueden pasar ahí el aviso a los demás. Tengan mucho cuidado, a este niño le quitaron sus órganos y lo dejaron tirado ahí, miren. Sí, es verdad, te acaban de cerrar ahorita el paso acá en La Gallera, porque al parecer la camioneta que se llevó a los niños aún no sale de Coamila, entonces la andan buscando y esperan a ver si pasa acá. Ayer te traje este video a este canal sobre un ataque sorpresa de hombres armados en contra de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el municipio de Texcaltitlán. Inicialmente el balance fue de 10 presuntos delincuentes abatidos, pero más tarde la Fiscalía Mexiquense actualizó la cifra. A partir de ahora quiero que prestes atención a los números. Dijo que hubo 11 muertos, todos aseguró presuntos delincuentes. Hubo 3 agentes heridos, 10 detenidos, entre ellos un menor de edad. El ataque ocurrió cuando ministeriales realizaban un operativo en la comunidad Palo Amarillo para detener a un hombre relacionado con la muerte de 5 policías de investigación, 8 de la Secretaría de Seguridad Estatal, emboscados en Coatepec, Harinas, en marzo del año pasado, del cual te traje este otro video que ves en pantalla. Finalmente, este 15 de junio fueron incorporados 140 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a la 22 zona militar como parte de la estrategia de seguridad en el Estado de México llamada Fuerza Tarea a nivel regional, con el objetivo de fortalecer las actividades de la zona militar ubicada en Santa María Rayón. Ahora bien, también este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este acontecimiento y a este otro que ves en pantalla. En la pelea de hombres armados por un mercado en San Cristóbal de las Casas, aquí con ningún herido según reportes oficiales y tampoco 0 muertos. Insisto, reportes oficiales del gobierno del estado. El presidente lamentó los hechos, tanto el del Estado de México como el de Chiapas, ambos ocurridos ayer, martes 14 de junio, defendió también su estrategia de seguridad y aportó 2 datos relevantes. Sobre Chiapas dijo que hubo un muerto. Sobre el Estado de México dijo que hubo policías fallecidos. Estas cifras no coinciden con las cifras ofrecidas por las autoridades estatales hasta el momento. En Chiapas, recordemos, 0 heridos, 0 muertos. En el Estado de México, 0 policías muertos, solamente presuntos delincuentes. Aunque sobre las cifras del presidente, pues no ofreció más detalles. En el caso de San Cristóbal, son 2 grupos que se están disputando el control de un mercado. Así están las cosas. Y ya se está actuando. Desgraciadamente una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Y en el caso del Estado de México se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión
y de acuerdo al informe que se tiene, pues fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. En Chilpancingo, Guerrero, finalmente abrieron las pollerías del mercado central luego de permanecer cerradas por 3 días por los ataques a vendedores y distribuidores de pollo en la última semana, tema al que le he dedicado 2 videos en este canal. Las pollerías abrieron este miércoles 15 de junio en medio de un dispositivo de seguridad y vigilancia de policías estatales. De hecho, estás viendo imágenes de estos negocios ya abiertos. Abrió solo 2/3 partes de los locales de venta de pollo en el mercado, pero prevén la pronta apertura del resto. El pasado domingo 12 de junio te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla la miniatura del robo de 20 contenedores de un patio privado en Manzanillo, Colima. Robo que se efectuó el fin de semana anterior al cual se dio a conocer y que llevó a los delincuentes 10 horas consumarlo. Atención también con los datos porque ha habido una radical actualización. Inicialmente se informó que los contenedores tenían oro, plata y aparatos eléctricos. Esto fue confirmado al día siguiente de que se dio a conocer el robo, es decir, fue confirmado el lunes 13 de junio por el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, quien también es vicefiscal del estado, Gustavo Adrián Joya Cervera. Porque sí fueron muy selectivos en el tipo de mercancía que se robaron. Son metales preciosos, ¿verdad? Algunas otras aditamentos. Sin embargo, con el paso de los días, prácticamente con el paso de las últimas horas, el vicefiscal ha cambiado su propia versión. Ahora asegura que no había metales preciosos en los contenedores, sino solamente aires acondicionados, llantas y concentrado de jugo de durazno. Es decir, el hecho pasó de ser el robo más grande de la historia de Manzanillo a ser uno de jugos, llantas y aires acondicionados. También bajó el número de contenedores robados. Ya no dijo que eran 20, sino 16. Y dijo que ya habían sido encontrados 8 de ellos. Finalmente, este tema llegó a la conferencia matutina este miércoles 15 de junio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya están apareciendo contenedores. 8 de aproximadamente 20. Y pidió esperar a que la Marina dé un informe sobre, pues, qué fue lo que se robaron. Ya los contenedores de Colima están apareciendo o los están recogiendo. Se va a presentar toda una información sobre lo que tenían los contenedores de mercancía, porque hablaban de oro, de plata, de diamantes. Ya la Secretaría de Marina va a presentar un informe. San Luis Potosí suma varios días inmerso en una ola de violencia, por lo cual este miércoles 15 de junio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, y el gobernador, el PBMista Ricardo Gallardo, dieron a conocer la estrategia Constructores de Paz, que consiste en el envío de grupos especializados de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana Federal para combatir delitos como homicidios, el secuestro y la extorsión. Entre los eventos relevantes registrados en la entidad en los últimos días está el del pasado 9 de junio, que fueron encontrados 7 cadáveres en un camino rural en el municipio de Aquismón, tema del cual te traje un video a este canal. Estás viendo la imagen de ese video. También la madrugada del domingo 12 de junio fue asesinado un hombre en Tamuín. La tarde del lunes 13 de junio fueron encontrados otros 3 cuerpos en el municipio de Villa Arista. Y ayer martes 14 de junio se viralizó este video sobre el secuestro de un presunto transportista en Río Verde. Y en medio de la ola violenta y de acusaciones que ha recibido de pactar con la delincuencia organizada, principalmente con el grupo de origen en Sinaloa,
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana de este miércoles 15 de junio que hay menos incidencia de homicidios dolosos en los estados donde solamente un grupo delictivo tiene dominio, aunque no mencionó por su nombre al Cártel del Pacífico, encabezado por el Mayo y los hijos del Chapo. Puso como ejemplo de este fenómeno a los estados de Sinaloa y Durango. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿Por qué este alcalde fue a arrojar bolsas de basura a unas oficinas? En la puerta se las va a dejar. Ahí le va a dejar la basura. El preocupante problema de la basura hoy en día. Este será tema de mi próximo video. La invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Recuerda, todos los videos que te he traído y a los que he hecho referencia en esta transmisión, dejaré sus links en la descripción de este video y comenzarás a ver las cajas de recomendación en la esquina superior derecha. Ahí aparecen también los links por si te interesa saber más sobre alguno de estos temas mencionados. Y llegamos al tema principal. Un grupo de hombres armados, con equipo táctico, ha sido videograbado sobre la carretera México-Nogales en la comunidad de Las Brisas en Guasave, Sinaloa. Algunos de ellos están a bordo de camionetas con placas diplomáticas clonadas, otros están abajo, parados sobre la carretera misma. Son aproximadamente 25 las personas armadas con ropa similar a la del ejército sin ser elementos del ejército, debido a que no tienen ningún logotipo, nada en las prendas que los acrediten como tal. No intimidaron, no agredieron, por el contrario, parecían vigilantes de algo. Sobre el video que te voy a mostrar en este momento, el gobernador, el morenista Rubén Rocha, asegura que no niega ni afirma las imágenes, pero que ya están investigando cuándo fueron grabadas. Lo mismo dijo el alcalde de Guasave, el también morenista Martín Ahumada Quintero. Lo cierto es que, pues, fueron grabados estas personas armadas en esta zona en específico. La pregunta es, ¿cuándo? En ello recae la investigación. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.